Dale ese aplauso al Señor. Y pídele ahora: Señor, yo te ruego que nos hables. Y mientras nos hablas en tu palabra, imparte una unción sobre cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Jueces y capítulo 2, versos 6. Y dice así el texto: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, se acabó el periodo de la conquista. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y lee allí conmigo: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero repetirles esa última parte, la parte B del versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y aún en el verso 11, que quizá no lo pongan allí, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Amén. A mí me gusta esta anécdota que se la voy a compartir, que es una realidad espiritual bien importante. En una reserva natural de los Estados Unidos tenían un problema económico porque tenían muchos elefantes. Habían de toda clase de animales, pero tenían muchos animales y costaba mucho sostenerlos. Muchos elefantes, perdón. Y la junta tomó la decisión de sacar los elefantes viejos de la reserva y dejarlos jóvenes. Y de pronto comenzaron a pasar cosas inesperadas. Encontraron un rinoceronte despedazado. A la semana siguiente encontraron otro rinoceronte totalmente destruido. Y ya cuando vino el tercero, entonces se pusieron muy alertas buscando quiénes eran los cazadores que estaban matando los rinocerontes. Después de un tiempo y de una gran masacre, encontraron que eran los elefantes jóvenes. ¿Y cómo controlar un grupo de elefantes jóvenes violentos que parecían una pandilla, una banda de maldad? No sabían cómo hacerlo, hasta que alguien sugirió que trajeran un elefante viejo. Y cuando trajeron el elefante viejo, se acabaron los problemas. Él puso la casa en orden. Cuando lee uno el libro de los Jueces y se encuentra que la generación de los viejos, de la gente mayor, había muerto, y que se levantaba una nueva generación que no conocía a Jehová, y enseguida se desordenaron y comenzaron a adorar los Baales. Y lo que hizo el Señor fue levantar un ungido, levantar a Otoniel, el hermano menor de Caleb,
y el Espíritu de Dios vino sobre él y puso la casa en orden. Mis hermanos, nuevas generaciones en la iglesia a veces tienden a perderse, pero cuando Dios levanta hombres del Espíritu, la casa vuelve a ponerse en orden, en el orden de Dios. Aleluya. Pero cuando están al frente de la obra del Señor, líderes que no tienen el Ruach, el Espíritu de Dios sobre sus vidas, llevan a la iglesia al caos, al pueblo de Dios. Cuando Moisés les saca de la tierra desde Egipto y los trae a la tierra prometida, en las puertas de Canaán envía 12 espías y regresan con un racimo gigantesco mostrando el fruto de la tierra prometida. 10 de ellos comenzaron a angustiar al pueblo, a intimidarlo, diciéndoles: esa tierra es buena, pero dentro de ellas hay gigantes, y nosotros éramos como langostas delante de ellos. E hicieron que el pueblo llorara toda la noche. Estos 10 líderes, porque Moisés escogió un líder por cada tribu, la cabeza de cada una de las 12 tribus, pero 10 de ellos movieron al pueblo a la derrota y perecieron en el desierto. Llevaron la nación a la desgracia. Solo dos tenían el Rúa. La Biblia dice que Caleb tenía otro espíritu, otro Rúa. ¿Alguien sabe cuál Rúa es? Es el Espíritu del Señor. Aleluya. De Josué Dios mismo dio testimonio y dijo: él es varón que tiene, en el cual hay espíritu. Si hubieran escuchado a los hombres del Espíritu, se habían ahorrado 40 años del desierto y hubieran conquistado inmediatamente la tierra de Canaán. Saúl tenía el Espíritu Santo, pero lo perdió, lo dejó ir porque desobedeció a Dios. Y cuando está un pueblo dirigido, cuando un pueblo es dirigido por alguien que no tiene el Espíritu, los lleva a la derrota. Cuando estuvimos en Israel y pasamos viendo los montes de Gilboa, uno podía imaginarse miles de años atrás, lleno de muertos y derrotados los israelitas, aún el cuerpo de Saúl y de sus hijos, todos perecieron en esos montes, porque siguieron a un hombre que no tenía el Espíritu. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les advierte: mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos o como pastores, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. No es que les van a inducir a la fornicación o al alcohol o a las drogas, sino que hablarán cosas perversas para que ustedes les sigan a ellos. El apóstol Judas en su carta advierte de esto y dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo. Escúchenme, porque esto es para ustedes, esto es para todos nosotros. En el postrer tiempo
Habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La gente que no tiene al Espíritu arrastra a los hermanos y los lleva a la destrucción. Pero cuando Dios levanta a un hombre o una mujer o una congregación llena del Espíritu Santo, la casa de Dios empieza a ponerse en orden. Es el Espíritu del Señor sobre alguien que pone su casa en orden. Aleluya. Por eso cuando esta tierra entró en caos, cuando Satanás puso esta tierra en caos porque el hombre pecó y le entregó el gobierno a Satanás, entonces Dios promete el Mesías, el Cristo, y dice aquí: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Aleluya. Él pondrá en orden la casa. En nuestras batallas es el Espíritu de Dios. El libro de Jueces con el que comenzamos hoy esta reflexión corta está llena de ese ejemplos iguales. Se apartan del Señor, caen cautivos en manos de sus enemigos, y Dios tiene que levantar un hombre con el Espíritu o una mujer con el Espíritu. En el caso de Débora, que era profeta, porque Sísara y sus 900 carros oprimían al pueblo. En el caso de Otoniel, porque el rey de Mesopotamia oprimía al pueblo. Los madianitas oprimían el pueblo. Dios tuvo que levantar a Gedeón y llenarlo, vestirlo del Espíritu, porque usa una palabra hebrea que es lavash. Se vistió de Gedeón para dar la victoria al pueblo. Los oprimían los filisteos. Dios levantó a Sansón, Dios levantó a Samuel. En los días de David pasaba algo similar. Samuel tenía el Espíritu, pero ya estaba anciano y ya él no salía para juzgar al pueblo. Puso a sus hijos, y sus hijos eran perversos. Así que tenían a Samuel ya en casa en sus últimos días. Sus hijos no eran gente del Espíritu. El rey Saúl el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y vino Goliat y una humillación para el pueblo. Y nadie podía hacer algo. 40 días bajo humillación. 40 días, yo no sé, en mi espíritu yo siento que algunos han estado bajo humillación, o económica o de salud, pero que esta noche la unción del Espíritu va a quebrantar esa humillación. ...40 días, nadie podía hacer nada, pero aparece un jovencito lleno del Espíritu Santo, que no estaba en edad para estar en el ejército, pero aparece allí en medio, y la gloria de Dios sobre él. Él enfrenta a Goliat, derrota a Goliat, y la unción cae sobre el pueblo y vencen a los filisteos. Aleluya. Este joven ungido, escondido luego en una cueva, la cueva de Adulam, corrieron a él todos los que estaban afligidos y endeudados y en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos. Y cuando fue puesto por rey, él puso la casa en orden. Lo primero que hizo es traer el arca que representa la gloria del Espíritu Santo. Aleluya. Y la casa estuvo en orden. La solución cuando la iglesia está dormida, cuando un pueblo de Dios
está en derrota, no impacta, no afecta, no bendice, no inspira. La solución no son estrategias de crecimiento. La solución es una persona divina. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso este musical precioso hoy. La solución no es teología. No, la solución es la gloria del Espíritu de Dios en la casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. Aleluya. Cuando Pati y yo entramos al ministerio, hace 31 años que hoy lo estamos celebrando. Esa misma semana yo fui a la primera reunión de pastores. Y había un grupo de unos 35 pastores. Y yo estaba muy emocionado acerca de lo que vería en esa reunión. Y salí decepcionado. Sus oraciones eran frías. Créanme que no hacían temblar el infierno. Parecían oraciones que jamás iban a llegar al cielo. Sus reflexiones frías. Yo tenía la ilusión de encontrarme con los ungidos. Y fue un duro golpe. Lo que yo leía en la escritura y lo que yo veía. Para mí una iglesia en crisis. Eso fue en el año 90. En el año 93, el Espíritu Santo entró a uno de nuestros servicios y se soltó un avivamiento. Había un despertar, una alegría, había multiplicación, sanidades. Estábamos felices. Hasta el año 98 había un fuego maravilloso. En el año 98 traje a un evangelista, tal vez el más grande que había en ese momento, que lo habían resistido y yo le abrí la puerta. Porque este es el problema que tiene la iglesia hoy, que estas grandes instituciones y grandes denominaciones resisten al Espíritu. No tienen idea todas las luchas que he tenido para tener esta Biblia del Espíritu Santo ya a puertas de la semana entrante quedar en manos de los impresores. Pero no tienen idea. Todavía a estas alturas resistiendo al Espíritu Santo. Todavía habiendo tantos milagros, tanta gente en los dones del Espíritu, tanta gente orando en lenguas y todavía las lenguas no son para este tiempo. Las sanidades no son para este, todavía están muertos. Desafortunadamente son los que manejan esas grandes instituciones e imprentas bíblicas. Le cerraron la puerta a este evangelista, pero nosotros se la abrimos. Y recibimos un duro golpe. El Coliseo estaba lleno, 4,000 personas afuera, no podían entrar. Y él dijo en la tarima: yo creo que entré por la puerta equivocada. Porque nosotros no éramos la iglesia más grande de la ciudad, era una iglesia mediana, unas 800 personas. Y entonces dijo: yo entré por la puerta equivocada. Y el grupo que estaba conmigo fue herido en su corazón, porque todo el coro que estaba en el Coliseo era el nuestro. Todos los sugieres eran los nuestros. Los pastores ninguno quiso apoyar, pero allá fueron, pero no apoyaron. Entonces nosotros teníamos los sugieres, los de seguridad, los de logística. Todos los 800 éramos los que estábamos involucrados.
y cuando le dicen a su pastor, él es la puerta equivocada, fue un golpe muy duro. ¿Por qué fue duro? Porque en estos 31 años yo he visto nacer y morir avivamientos. Con Patti los hemos visto. Toronto Blessing, el avivamiento de Toronto, nació y murió. Nació en el 94, murió antes del final de siglo. El avivamiento de Pensacola nació en el 95 y murió antes del 2000. Avivamiento de Argentina nació en el 92 y en algún momento, como en el 96, ya empezó a apagarse. Así que yo pensé, cuando salimos de ahí como decepcionados, que se moría este avivamiento y estaba agonizando. Corrí a la única persona que podía correr, al Espíritu Santo. Lloré delante de Él. Volví todo mi corazón hacia Él como mi mejor amigo. Y empezó Dios como el tronco que está cortado entre la tierra y que muere. Con su agua comienza a florecer. Y comenzamos a reverdecer, a oír otra melodía en mis oídos, en mi espíritu. Comenzó un nuevo cántico en el corazón y la iglesia comienza a reverdecer. Y Dios la mueve del norte de la ciudad a esta zona industrial. Y en un solo día ya éramos 2000 personas en un día. Esa sede no nos aguantó sin un año y vinimos aquí. El auditorio era para 3000 y comienza a crecer. En el 2002, 12 años de avivamiento. Fuimos al Coliseo El Salitre, que era para 6000 personas, estaba lleno. Hicimos ahí el aniversario hoy, hace, 2002, casi 20 años, 19 años. Y ese día yo prediqué, ese día no predicó el predicador invitado, que era Ralph Wilkerson, el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos en ese momento. Cuando terminé, él, que estuvo en los ministerios de Kathryn Kuhlman, que fue su representante, nos dijo lo que yo sentí aquí, no lo había sentido desde los días de Kathryn Kuhlman. Pero Pastor Ricardo, usted es el que tiene que predicar. Ustedes son líderes de un avivamiento. Y ahí comienza un movimiento y va creciendo. En el 2006 era la iglesia latinoamericana más grande. Dios comenzó a multiplicarnos. Congresos de pastores, avivamiento al parque, 500,000 de personas, libros, iglesias, seminarios, la gente corriendo al avivamiento. Yo les digo, cuando hay crisis en una iglesia, el Espíritu Santo es la respuesta. Cuando hay crisis en tu familia, el Espíritu Santo es la respuesta. De pandemia necesitamos el Rúa de Dios para salir adelante de esta crisis. Este es el momento donde la iglesia necesita un fresco bautismo del Espíritu Santo. Si tú lo quieres, levanta tus manos y pídelo. Sopla, sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Ruach es el Espíritu Santo en hebreo. Dile, sopla sobre mí.
sobre mí, tu presencia. Sobre mí. Sopla sobre mí. Dile, sopla sobre mí. Sopla. Necesitamos una fresca unción de tu Espíritu, Señor. No puede ser de otra forma la salida de este tiempo de tribulación. No puede ser otra forma la salida de esta pandemia. Necesitamos que sople sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre la nación, sobre las naciones. Soy aquí representada por pastores del Brasil, Perú, de Ecuador, de México, de Argentina, la República Dominicana, de Costa Rica, pastores que vinieron de España. Necesitamos que tú vengas en esta hora. Sopla, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Pide que Él sople sobre ti ahora. Brasil, yo quiero orar por mis hermanos de Brasil. Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Pide ahora al Señor que sople. Todo avivamiento pídalo. Yo quiero hacer una oración por Brasil, pero Sopla sobre mí. sopla, Señor, sobre esta pareja. Sopla de tu aliento.
Recibe en el nombre de Jesús. Mis hermanos de México, la gloria esté sobre ustedes. Tócales ahora. Tócales porque van a avanzar y nadie los va a detener. Van a avanzar, la gloria va a estar corriendo por este país. Tócales ahora. Tócales en el nombre de Jesús. De México también. Tócales ahora. Tócales. ¿Dónde están los sugieres? Perú. ¿Hay alguien de Perú aquí? ¿Alguien de Ecuador? Sopla sobre mí. Tócales ahora, tócalos en el nombre de Jesús. Toca Ecuador en el nombre de Jesús. Toca Perú. República Dominicana, Paraguay, mis hermanos. Pero Dios, para República Dominicana, vengan acá. Yo te pido en el nombre de Jesús. Tócale hoy en el nombre de Jesús. Dame el Paraguay. Paraguay quería dejar de últimas. El mejor vino es al final. Padre, un poderoso avivamiento va a barrer Paraguay. Será noticia cómo crecen las iglesias, cómo crece la palabra, cómo aumenta la iglesia. Tócales, toca, dales la unción a Paraguay. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalos. Mis hermanos de España, la mano de Dios sobre tu vida, hija. En la mano de Dios allí en Barcelona. Tócale hoy en el nombre de Jesús. Estados Unidos. Avivamiento todavía no es orado por ti. Yo te pido, tócalos hoy. ¿Dónde están los que quieren? Toca Nueva York. Recibe hoy. Toca Estados Unidos. Tócale hoy. Tócale en el nombre de Jesús. Recibe. Avivamiento, este es tu momento.